continuando con el desarrollo de una aplicación web en Java con conexión a bases de datos MySQL, donde estamos haciendo un CRUD a una base de datos que tiene una tabla. En este video vamos a implementar el requerimiento de actualizar los datos del aprendiz. Nosotros tenemos ya la aplicación acá, digamos que este es el formulario con el que venimos trabajando, y nuestra base de datos, que es la que tenemos acá, tenemos una tabla que se llama aprendices, y en este caso tenemos estos registros en la base de datos. El objetivo es que nosotros podamos actualizar. A manera de ejemplo, voy a consultar persona y voy a modificarle, le voy a poner Pedro y le doy a actualizar. Entonces, aprendiz actualizado. Si yo voy acá a consultar, examinar, les ocurre que el registro de identificación 12 ya ahorita es Pedro. Entonces vamos a mirar ya a nivel de código cómo se hace la adecuación y el código. Bueno, entonces primero vamos a ubicarnos en la clase datos aprendiz, que es la clase donde nosotros venimos trabajando y donde hacemos la tarea en la base de datos. Entonces nosotros tenemos un método que se llama actualizar aprendiz y que recibe como parámetro un objeto aprendiz que viene con todos los datos. Nos va a retornar un booleano y él va a retornar verdadero si lo pudo actualizar o falso si no lo pudo actualizar. Bueno, de acuerdo a la estructura con la que venimos trabajando, entonces nosotros tenemos acá primero nuestro texto de la consulta, que es un update a la tabla de aprendices, donde modificamos todos los parámetros. Entonces, todos los campos, APR identificación igual a lo que nos llegue, y así para cada uno de ellos, donde el ID del aprendiz sea igual al que nos llegue. Después lo que hacemos es el bloque TreeCast, donde nosotros ejecutamos nuestra consulta y donde nosotros también le decimos cuáles son los parámetros. Entonces, esta primera interrogación que aparece en la consulta es lo saco de un aprendiz de identificación, y este un aprendiz, ¿cuál es? Este que llega aquí como parámetro. Y así sucesivamente. Entonces yo tengo 2, 3, 6, 7 parámetros, y el parámetro número 7 corresponde a el ID del aprendiz. Después de que yo ya he configurado, he preparado mi consulta y le he dicho quiénes son los parámetros, pues yo la ejecuto. Recuerden que cuando nosotros hacemos insert, update o delete, ejecutamos el método de executeUpdate, y nosotros preguntamos que si el resultado de esta consulta es mayor a 0, quiere decir que sí lo pudo actualizar. ¿Listo? Si él no entró, no lo pudo actualizar, entonces el valor ya viene aquí con falso, por lo tanto él va a retornar acá falso. Por otra parte, si llega a haber un problema acá de alguna excepción en la ejecución de la sentencia, entonces nos va a retornar un mensaje, y fuera de eso, pues el actualizado va a retornar falso. Bueno, ahora esto lo que tiene que ver con la clase datos aprendiz, donde tenemos el método específico para actualizar. Ahora vamos al controlador, donde en el controlador tenemos una clase de tipo server. Recuerde que nosotros estamos enviando los métodos por método POST, las peticiones. Entonces a nosotros nos está llegando un parámetro llamado acción, y nos debe llegar un parámetro llamado actualizar, y en ese parámetro actualizar nosotros vamos aquí internamente, creamos un método llamado actualizar que tiene unos parámetros de tipo request y un parámetro de tipo response. Bueno, entonces, ¿qué hace ese método? Pues configura todo el aprendiz de acuerdo a los parámetros que llegan. Entonces yo creo unas variables acá para cada uno de los parámetros que me llegan a mí de la petición. Después de que yo ya tengo todos los parámetros, yo creo un aprendiz. Recuerde que nuestro constructor del aprendiz tiene un constructor donde tiene todos los parámetros menos el ID del aprendiz. Después de que yo lo creo sin el ID del aprendiz, lo que hago es modificar el atributo ID de aprendiz, que yo lo obtengo acá con el elemento que me llega a mí de la petición. Después de que yo ya tengo todo el aprendiz, pues ejecuto ese método que acabamos de ver en datos, actualizar aprendiz, y yo le envío un aprendiz, el aprendiz que acabamos de crear acá.
ejecución de este método, de este objeto, nos devuelve un verdadero y un falso que yo lo guardo acá en actualizado. Por lo tanto, la respuesta que yo le voy a enviar a la petición, que la estoy enviando en formato JSON, le voy a volver actualizado y él va a enviar true o va a enviar falso. Bueno, continuando con el trabajo, entonces en la vista, nosotros venimos trabajando en la vista, nosotros tenemos un archivo JavaScript donde revisa la petición al darle clic en el botón actualizar. Entonces, cuando nosotros le damos clic acá en actualizar, vamos a mirar cómo es lo que hace. Miremos primero, digamos, el HTML. Si quieres, revisemos el HTML, FRM aprendiz, y nosotros acá en el formulario, en la parte inferior, tenemos un botón que se llama BTN actualizar, con el ID y el name, BTN actualizar. Entonces en JavaScript, nosotros en funciones vamos a mirar qué pasa cuando le den clic en el botón BTN actualizar. Lo primero que hace es verificar si ya existe una ID de aprendiz, o sea, si está vacío, quiere decir que no se ha hecho primero la consulta del aprendiz. Entonces eso lo podemos verificar de la siguiente forma. Voy a darle a actualizar la página. Si yo le doy aquí actualizar, todavía no se ha hecho una consulta, por lo tanto yo debo tener primero haber consultado un aprendiz. Entonces en este momento está entrando acá. Pero si ya he hecho la consulta, entonces nosotros tenemos en el formulario, tenemos un atributo, un campo oculto que se llama ID de aprendiz. Entonces ese ID de aprendiz, como es oculto, yo guardo de la consulta, guardo el ID de aprendiz en ese dato. Entonces eso lo hago cuando yo consulto. Mire que cuando nosotros consultamos, voy a ir al método consultar. Entonces cuando nosotros consultamos y obtenemos el resultado, el ID del aprendiz lo hago igual al ID del aprendiz que me retorna a mí en la consulta. Entonces, por lo tanto, es importante cuando nosotros vamos a actualizar, primero haber hecho una consulta. Bueno, retornamos aquí al código a ver cuando es actualizar. Entonces, cuando le dan clic en actualizar, si ya hay un objeto, una consulta previamente hecha de un aprendiz, entonces él se va por el método actualizar. Entonces vamos a ir a mirar qué pasa en actualizar. Entonces en actualizar, yo el campo oculto que tengo en el formulario llamado acción, le doy el valor de actualizar. Entonces nosotros también en el formulario tenemos un campo oculto llamado acción, acá en el name y en el ID. Entonces le vamos a dar el valor. Mire que acá en el formulario tiene un valor de agregar acá, pero nosotros le vamos a modificar y aquí se va a llamar actualizar. El objeto Ajax que estamos creando, como lo hemos trabajado en los videos anteriores, pues nosotros hacemos la URL donde hacemos la petición. En este caso, como va a enviar todos los datos del aprendiz para actualizarlo, pues entonces envío todo el formulario serializado. Los datos me los retornan en formato JSON, el envío es de tipo POST. Acá en la parte de caché que no guardemos nada en caché. Y si es satisfactoria la petición, entonces me va a llegar aquí un dato, y ese dato que me llega lo voy guardando en resultado, que en ese caso para este tipo de petición me va a llegar verdadero o me va a llegar falso. Lo que hacemos nosotros después es imprimirlo por consola para mirar, por programación por consola, poder verificar que está llegando. Nosotros preguntamos que si resultado, o sea, si resultado es verdadero, él me lo va a listar, ahorita nos damos cuenta, y pues va a colocar un mensaje que el aprendiz fue actualizado. Si lo que me llega a mí es falso, pues colocamos que hay problemas al actualizar el aprendiz. Entonces vamos a verlo en ejecución. Bueno, y continuando con el elemento, el objeto Ajax, entonces nosotros verificamos que si es satisfactorio, ingresa acá, o si llega a haber un error, nosotros imprimimos por consola la respuesta que me ha generado esa excepción o ese error. Bueno, ahora sí vamos a tratar de mirarlo en ejecución. Vamos a darle a actualizar para hacer todo el proceso. Bueno, a manera de apoyo vamos a inspeccionar para que verifiquemos siempre qué es lo que estamos enviando, qué nos está llegando, ¿no? Primero, recuerden que habíamos dicho que si yo voy a actualizar,
el primero me va a pedir que nosotros hagamos una consulta a un aprendiz. Entonces, por lo tanto, vamos a consultar el aprendiz. Bueno, consultemos otro aprendiz, digamos el 1223. 1223, les doy una consulta. Listo, entonces, mire que esta fue la consulta, los datos que a mí me llegaron, y esos datos pues los ubicamos acá en el formulario. Ahora vamos a actualizar Peter, vamos a quitar Picapiedra y voy a ponerle acá Manjarres. Voy a cambiar acá el apellido. Le doy actualizar. Bueno, mirando también acá, quiero que verifiquemos que el ID del aprendiz en el formulario tiene que haber quedado con un valor acá. Mire, el ID del aprendiz ya tiene el valor 11. Y si nosotros vamos a mirar acá, el 1223 tiene el ID 11. Listo, entonces ahí podemos verificar cómo se han actualizado los datos. Ahorita vamos a realizar el proceso de actualizar. Voy a colocarle aquí a Network para mirar la petición. Entonces voy a darle actualizar. Entonces miro la última petición. ¿Qué pasó en la última petición? Creo que es esta de consultar. Me retornó verdadero. Es la penúltima, porque la siguiente petición es la de listar. Ahorita miramos que mire que él llamó a listar y nos colocó acá los datos. Y el último es Peter Manjarres. Ahí podemos ver el cambio, cómo quedó actualizado. Pero nosotros podemos darnos cuenta acá en la petición, cuando nosotros hicimos el envío del actualizado, nosotros enviamos todos los datos, mire, con la acción actualizar, el ID del aprendiz, todos los datos del aprendiz, y la respuesta fue verdadera. Solo que aquí, en el código, cuando esto es verdadero, él va y llama a listar aprendices, y listar aprendices también hace un evento mediante hayas para poder generar la tabla y agregar los registros en la tabla. Entonces por eso también se encuentra el llamado de listar. Mire que en el listar a nosotros nos llega, si nosotros vemos aquí en consola, todos estos datos son los datos de todos los aprendices que tenemos en la base de datos, y aquí los tenemos en formato JSON y después los pasamos aquí a una tabla en HTML. Entonces ahí ese método de listar, en un siguiente video pues vamos a tratar de explicar cómo hicimos todo el proceso de listar. Hasta aquí el requerimiento y la explicación de cómo nosotros podemos hacer una actualización a una base de datos en un proyecto web en Java utilizando una base de datos MySQL.